Si tus texturas se ven planas, es porque no entiendes esto del PBR. Hoy lo vas a dominar. Vas a entender PBR aunque nunca hayas tocado un mapa de texturas. Mira esta comparación. Misma textura, dos resultados totalmente distintos. Vamos a ver paso a paso cómo hacerlo bien en Prisma 3D. Antes de ir directo a Prisma 3D, primero hay que conocer las capas. PBR significa Physically Based Rendering. En pocas palabras, el PBR nos permite crear materiales realistas sin complicaciones. Para lograrlo usaremos varios mapas o texturas que trabajan en conjunto. Vamos a verlos uno por uno. Base Color, albedo. La textura base o albedo es el color del material sin sombras ni reflejo. Piensa en ello como la pintura del objeto. Define el color y los detalles visibles, pero no la profundidad ni el brillo. Normal Map es el que engaña la luz para que parezca que hay relieve. No agrega geometría, solo simula sombras y brillos para que el objeto se vea con textura y profundidad. Roughness controla qué tan áspera o lisa es la superficie. Un valor alto hace que la luz rebote como un espejo. Un valor bajo la dispersa, creando un efecto mate y rugoso. Metallic. El Metallic dice si la superficie es metal o no. Si está al máximo, el objeto refleja la luz como un metal real. Si está en cero, se comporta como madera, plástico o piedra. AO, Ambient Occlusion, añade sombras suaves en las zonas de donde la luz debería llegar menos, como esquinas o hendiduras. Hace que el modelo se sienta más integrado en la escena. Muy bien, ahora sabes qué es el PBR y cómo funciona. Pero ahora hay que saber en dónde conseguirlo de forma gratuita. Te presento esta página de acá, muchacho. Es totalmente confiable y contiene muchos tipos de texturas PBR gratuitas. Por ejemplo, vamos a descargar una de aquí. Yo descargaré esta de acá, que tiene textura de sofá. Y como te puedes dar cuenta, aquí podemos ver una vista previa de cómo se vería. Lo que nos interesa está justo acá abajo. Aquí tenemos 3 enlaces, de los cuales te recomiendo el último, este de aquí, ya que este tiene lo que queremos. Los demás también, pero yo te lo recomendaría el último porque es de formato Blender. Así que solo deberías darle clic y lo descargarías. En este caso lo harías en tu teléfono, obviamente. Te dejaré el enlace de la página en la descripción o en la tarjetita que está apareciendo ahora mismo. Ya tenemos el PBR, ahora vamos a aplicarlo en Prisma 3D. Muy bien, aquí estamos en este nuevo proyecto de Prisma 3D y ahora sí podemos comenzar con el procedimiento. Para poder agregar el PBR a un modelo es muy fácil. Pulsamos sobre el objeto y nos vamos a su material. Aquí es donde vamos a agregar las texturas y los normal caps. Primero comenzamos con la textura. Pulsamos justo acá y le damos al más. Aquí voy a seleccionar fotos y videos y vamos a explorarlo. Esta es mi carpeta de descargas y justo aquí va a aparecer claramente el zip ya descomprimido de lo que descargamos. Justo aquí tenemos el que yo les enseñé antes, Rogue Sofa Fabric BL. Así que aquí están todas las texturas que mencionamos antes, todos los tipos de texturas, y en este caso vamos a utilizar solo 2. Aquí tenemos el albedo, claramente la textura que no tiene sombras, ni iluminación, ni relieve, ni nada, solamente es la textura. En este caso estamos buscándola, así que la importamos y listo. Tenemos ya nuestra esfera con textura de sofá, pero le falta el normal cap, así que nos regresamos de nuevo a material y aquí está la opción de normal. Justo aquí pulsamos y le damos en el más para poder agregarla. Aparecemos en la misma carpeta de antes, pero esta vez vamos a buscar claramente el normal. Ahí lo dice, es este. Entonces pues vamos a pulsar sobre él para importarlo. Listo, ya se agregó. En este preciso instante, aunque yo cargue, no va como a darnos el relieve, no se nota, es un poquito imperceptible. Pero no te preocupes porque para poder verlo necesitamos la iluminación. Así que voy a colocar un skybox iluminadito en el amanecer, así muy épico, para que puedas notar el relieve de este sofá. Si yo cargo la imagen desde aquí, podrás darte cuenta de su calidad. ¿No lo notas? ¿Notas la diferencia? No te preocupes, me acerco un poco más. Aquí. Así es como se ve sin cargar. Mira eso. Ahora la iluminación interactúa con el modelo. Aunque sea low poly, el relieve se marca y se ve mucho más realista y más definido. Aquí en la vista de exportación se nota mucho más. Ahora voy a probar con otra textura para que te des cuenta que todo depende del tipo de normal cap que hayas descargado, del PBR que estés implementando. En este caso lo intentamos con una especie de tela. Ahora vamos a irnos con superficie rocosa. Así que vamos a pulsar en nuestra esfera, en material, y vamos a agregar
otro tipo de material. Aquí en el más agregamos un nuevo material. En este caso voy a enseñarte ahora un ejemplo de una textura de piedra. Por lo tanto vamos a irnos acá a textura, vamos a agregar una nueva, fotos y videos, explorar. Esto ya te lo sabes. Y justo acá abajo tenemos la carpeta ya descomprimida del PFR de una piedra. Como te das cuenta, este PFR no tiene un albedo, tiene un base color, que como bien expliqué anteriormente, el base color es lo mismo que el albedo. Así que pulsamos este y listo. Nuestra imagen ya está en nuestro modelo esférico, pero ahora solo falta su PFR. Así que vamos aquí al Normal Cap, agregamos uno nuevo y ya sabes, a explorar. Aquí en su misma carpeta tenemos ahí justo el archivo normal. Lo importamos y listo. Nuestra esfera ya tiene relieve. Este sí está un poco complicado de ver, pero no te preocupes, me voy a poner en un ángulo en el que lo podamos notar. Cargo la imagen. Ah, ahora sí, ¿te diste cuenta? Como algunas partes se oscurecieron más y otras brillaron. Eso es el efecto del PFR. Precisamente la textura del Normal Cap, el cual le da profundidad a algunas partes y le da relieve a todo el modelo. A pesar de que se nota que es súper recto de bajos polígonos, se ve que tiene profundidad y se nota esa rugosidad del material. Antes lo probamos con tela, en este caso es piedra. Ahora, la última prueba que haré será con metal, para que te des una idea. Así que, de nuevo, voy a crear un nuevo material y ahora voy a buscar su textura. Justo aquí lo tengo, Hammered Gold, es oro. Aquí tenemos su albedo, que es prácticamente su textura. Ok, ya le importé. Discúlpeme, tripofóbicos, es una textura de oro bruto. Ese es su albedo y ahora vamos a importar su Normal Cap. Justo aquí buscando en su carpeta tenemos el Normal, lo agregamos. Listo. Ahora ya puedo yo posicionarme en una parte para que la iluminación se vea genial y voy a renderizar en tiempo real. Como te das cuenta, se ve medio raro. No es muy convincente del todo, ¿verdad? Es porque el metal se apoya de los reflejos y Prisma 3D tiene ajustes de eso. Así que aquí vamos a ponernos un poquito más detallistas. Vamos a agregar unos reflejos mucho más marcados y ahora sí, tu metal es metal. Mira eso. Vamos a posicionarnos correctamente. ¡Wow! Siento que el reflejo está muy marcado. Voy a bajarlo un poquito más. Como por ahí. Un poquito ahí. Ahí está muy bien. Voy a buscar una buena perspectiva para que lo notes. Solo mira eso. Siento que esto se podría apreciar si le quito la textura. No te voy a mentir. Así que le voy a quitar la textura y le voy a poner un color más amarillento naranja. Ahora sí. Aquí ya notamos mejor su textura. Se ve plana, lo sé, pero no te preocupes. Solo hace falta cargar y voilà. Podemos notar el relieve. ¿Vieron? En este caso le quité las texturas para que se pueda notar mejor el efecto del metal de su Normal Cap. Pero como tal, es totalmente funcional. Es así como se coloca el PFR en Prisma 3D. Todo depende del material que tú quieras poner. En este caso tenemos el metal, la tela y la piedra. En la página en la que te mencioné que puedes descargar estos packs, existen muchos tipos de materiales, así que tú puedes investigar por tu cuenta y probarlos. Son paquetitos zip bastante pesaditos, las texturas son de muy alta calidad, así que si tu teléfono aguanta, bien por ti. Y es así como se aprovecha Prisma 3D al máximo, hermano. Una locura, ¿no? Si te interesan más videos como estos, puedes darle clic justo aquí porque este video también está buenísimo. En fin, nos vemos. Chaito.